Auspicia la agenda económica Fondo FIMA. Inversiones en pesos y dólares. Elegí tu fondo hoy. El señor Guillermo Willy Cohen. Habla, Willy, habla. Bueno, Willy. Habla, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Está cerrando la semana, te diría, bueno, con un poquito más de sosiego de lo que fue, obviamente, el arranque del lunes y martes. Ayer, por primera vez, no solamente dejó de subir el dólar, sino que lo más importante, rebotaron y con algún grado de mejora significativa tanto los bonos como las acciones argentinas. En parte porque esto que nos contó Martín Redrado, que hasta donde yo sé, Redrado lo habló con el equipo económico argentino y con la gente del Banco Central, de toda lógica suponer que eventualmente el gobierno puede llegar a salir a sostener, a recomprar los bonos de la deuda, que es una forma de sostener el dólar y por supuesto de hacer bajar naturalmente la tasa de interés y en alguna medida, bueno, también mostrar que esta turbulencia que hemos tenido en esta semana, y bueno, no es tan diferente a la que lamentablemente tuvimos el año pasado, lo cual también nos permite aprender algunas lecciones. También el año pasado mucha gente se asustaba, pensaba que íbamos a vivir las historias del pasado dramático de la Argentina de los años 80 o del fin de la convertibilidad. Y bueno, sin embargo, desde luego que no es que no pasó nada. Tuvimos una flor de devaluación, eso impactó naturalmente en la economía y desde luego generó una fuerte suba de la tasa de interés, una recesión, una caída en el poder adquisitivo, todo lo que yo creo que lamentablemente terminó impactando en las elecciones del pasado domingo. Pero en ningún caso nadie tuvo problemas ni con los depósitos en los bancos. Mucha gente dice, claro, eventualmente puede haber algún problema para retirar los plazos fijos o retirar los depósitos. Ningún problema si son todos en pesos. Y en alguna medida, ahí hay que dar la mala noticia. La estafa ya fue hecha, así como en el 2001 los que perdieron fueron los que tenían los depósitos en dólares, porque era 1 a 1, ahora los que perdieron, y bueno, somos todos los que tenemos pesos, porque la devaluación ya hizo obviamente el ajuste. Puede seguir devaluándose el peso y podría ocurrir como ocurrió, recordemos el año pasado. ¿Cuántas veces dijimos el año pasado lo peor ya pasó? Escuchamos a funcionarios, economistas. El proceso seguramente hay que ir llevándolo despacito. Por supuesto sería mucho mejor si hubiera un acuerdo en alguna medida sobre, bueno, eventualmente establecer algún grado de estabilidad para el tipo de cambio en una transición hasta que se produzca, como tiene que ocurrir, la elección de octubre, eventualmente el balotaje, lógicamente la entrega del mando el 10 de diciembre, pero todo eso tiene que hacerse naturalmente con un escenario de estabilidad en el tipo de cambio. Y si bien es cierto que ayer se dieron los primeros pasos y que esta idea que presenta hace un ratito Redrado de recomprar bonos, que no es ninguna novedad, es lo que hacen todas las empresas, lo que hacen todos los bancos centrales del mundo, sobre todo en esta coyuntura, me parece que puede llegar a estabilizar un poco la situación. Saliendo de la cuestión cambiaria, Marcelo, en un ratito también vamos a repasar cómo están los mercados internacionales, porque ese también es un tema importante mirando lo que pasa en el mercado local. Desde luego que la política de ingresos, las decisiones que ha tomado el gobierno para tratar de compensar un poco los aumentos que van a venir. Es decir, mucha gente dice, bueno, entonces ahora los alimentos van a bajar 20% porque el gobierno retiró el IVA. La verdad que yo creo que no. ¿Por qué? Porque los alimentos traen la suba de la devaluación y eventualmente puede ser que suban menos y que efectivamente en las cadenas de comercialización donde se pagan los impuestos, que son muchas, los supermercados, naturalmente los comercios mayoristas, ahí todo eso se opera en blanco, no hay operaciones en negro. Desde luego que en almacenes, en todo lo que tiene que ver, se supone que hay un 40% de economía en negro, en las ferias, todo eso, desde luego que no juega, no jugaba antes el IVA, no juega ahora. Y por supuesto, la enorme polémica desatada alrededor de una decisión realmente muy dura que tuvo que tomar el gobierno, que es congelar los precios de los combustibles. En principio, por lo que estoy viendo en lo que se publicó hoy en el boletín oficial, aquí hay un decreto de necesidad y urgencia del presidente que establece, en definitiva, un precio fijo para
el crudo, para el petróleo en la Argentina, de aquí hasta el 7 de noviembre. ¿Y cuál es ese precio fijo? Bueno, el que tenía el 9 de agosto, con el dólar a 46 con monedas y con el precio del barril de crudo también al valor que estaba en ese momento. Obviamente eso significa una pérdida muy grande para las empresas productoras de petróleo, para todo el complejo de Vaca Muerta. Ha habido quejas del gobernador, obviamente, de Neuquén. Hay una situación muy complicada de los propios productores, que además han tomado deuda en el exterior, han apostado a un proyecto que casi te diría que es el proyecto más importante de la Argentina, y en alguna medida la señal del gobierno de amenazar con la ley de abastecimiento, y desde el punto de vista político es realmente un gran retroceso, ¿no? Porque pensar que el gobierno del presidente Macri, con todo lo que significa, tenga que terminar aplicando o amenazando con la ley de abastecimiento no es un problema hoy. Cuando el senador Pichetto decía, bueno, muchachos, por 3 meses, no es un problema de los 3 meses, es la señal que se da, porque además, ¿qué pasa el día 91? ¿Qué pasa? Le estás tirando, en definitiva, el balurdo al próximo gobierno, aun si fuera Macri reelecto. Y esto, insisto, es una señal, porque todo el mundo lo que supone es que una vez más, bueno, se intervino el mercado de los hidrocarburos. En definitiva, se han especificado las tarifas, que algo ya se habían especificado en la última resolución de Gustavo Lopetegui respecto del tema del gas, y esto, insisto, compromete un futuro para la Argentina muy, muy complicado. Las petroleras decían que estaban dispuestas a presentar un aumento no mayor a 4% de las naftas. Vos imaginate que si la devaluación fue 32% del lunes a la fecha, las naftas solamente iban a subir 4%, pagar ese costo político tan grande que está pagando el gobierno, yo creo que hay un poco de electoralismo también. Es decir, el gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, la gente votó, querían populismo, la gente votó por el populismo, medio como está enojado el gobierno con el voto de la gente, bueno, entonces les vamos a dar populismo. Y entonces salimos a aplicar la ley de abastecimiento. La verdad que ese es un triste final. Insisto, en el decreto que se publicó en el boletín oficial no aparece aplicada la ley de abastecimiento, sino que lo que aparece es simplemente un decreto que congela los precios. Y eso ha generado mucho problema. Del otro lado, también hay controversia a propósito del tema impositivo. No está tan claro. La AFIP anunció que se terminan los embargos, pero nosotros estamos recibiendo información de gente que nos llama y dice que están siguiendo los embargos. ¿Ah, sí? Porque, bueno, hay todo un sistema de abogados que operan en las agencias de la AFIP. Muchos de esos abogados no tienen el instrumento legal, o bueno, o siguen, hay como una inercia en las actuaciones, y hay pequeñas y medianas empresas que se están encontrando con el problema que han recibido algún grado de embargo desde las autoridades de la AFIP, que nosotros hemos consultado. Lo que nos dicen es que hay una orden bien clara a partir del día 14 de julio de que no tiene que haber embargos, y que esa orden está en todas las agencias de la AFIP. Es un tema importante porque, bueno, entre las medidas, vos fíjate lo que dijo el senador Miguel Ángel Pichetto hablando con nosotros, dijo varias cosas. Cuando le preguntamos si va a haber cambio de gabinete, dijo no. Por ahora, dijo. Mirá. Por ahora, pues hay muchas versiones ahí dando vueltas. Y cuando le preguntamos, y entre otras cosas, cuando le preguntamos por qué el gobierno perdió las elecciones, dijo por muchas cosas, pero entre otras cosas porque la AFIP estuvo funcionando como si la Argentina fuera Suecia. Hubo una política fiscal impiadosa. Mirá. Lo único que yo quiero decir es que en este programa, ese tema, yo creo que nosotros lo hemos dicho 500 veces. Y 500 veces hemos hablado de la cuestión. 1000 veces, y bueno, Willy. aquí hemos llegado. Así que así están las cosas, en un escenario, bueno, por supuesto, de inestabilidad, con un dólar que se aquietó por abajo de los 60 pesos. Es cierto que el Banco Central obligó a los bancos a bajar la posición de cambio, pero también es cierto que hubo algunas señales, tanto en el mercado y en la política, que hacen pensar que eventualmente podemos estar en una tregua. Veremos si esa tregua se mantiene hoy, y ¿sabes qué? ¿Qué? Disfrutemos el fin de semana
que no hay mercados y el lunes hablamos. Auspició la agenda económica Fondo FIMA. Alternativas que se adaptan a tu perfil de inversor. Más información en fondofima.com.ar.